A ver, pensamos en esto. ¿Cómo se hace para crear un mapa, digamos, de un recurso mineral bajo tierra o de la contaminación del aire en una ciudad si solo se tienen unas cuantas muestras? ¿Cómo rellenamos los huecos? Bueno, pues la respuesta está en la geoestadística, que es justo la ciencia que nos enseña a predecir aquello que no podemos ver. Y todo esto arranca con una idea que en el fondo es súper intuitiva, conocida como la primera ley de la geografía. Dice que todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las lejanas. Este es, digamos, nuestro punto de partida. Esta idea, que parece tan simple, nos lanza una pregunta importantísima. Si lo que está cerca se parece, ¿se puede usar esa relación para estimar valores en lugares donde no tenemos ni un solo dato? Pues la geoestadística nos da precisamente las herramientas para lograrlo. Ok, para entender bien cómo funciona la geoestadística, primero hay que ubicarla, ver dónde encaja en este gran mapa de la ciencia de datos espaciales. Así que empecemos por su contexto. La estadística espacial se suele dividir en tres grandes ramas. Dos de ellas, látices y patrones espaciales, trabajan con datos en áreas ya definidas, como municipios, o con la ubicación de ciertos eventos. Pero la geoestadística es distinta. Esta se especializa en fenómenos que varían de manera continua en el espacio, como la temperatura o la altitud. Y lo más importante de todo, nos permite predecir valores en cualquier punto, no solo en los lugares donde fuimos a tomar muestra. Ahora sí, vamos al concepto central. ¿Qué es exactamente lo que se estudia? Se le conoce como variable regionalizada. El padre de la geoestadística, George Matheron, se dio cuenta de que cualquier fenómeno en el espacio, como la concentración de un metal, tiene una especie de doble personalidad. Una parte es predecible, tiene una estructura, pero la otra es caótica, es aleatoria. Y esto es lo que es fascinante del concepto. Tiene dos caras. Por un lado, una estructura o tendencia general que nos habla de cómo se originó ese fenómeno. Y por el otro, variaciones locales, muy irregulares, que hacen imposible describirlo todo con una simple fórmula matemática. O sea, es predecible y al mismo tiempo impredecible. Entonces, si un fenómeno es a la vez estructurado y aleatorio, ¿cómo lo hacemos para crear un modelo matemático que capture esa dualidad? La solución es un concepto bastante elegante que se llama función aleatoria. A ver, imaginemos que en cada punto del espacio, en lugar de tener un solo valor fijo, tuviéramos un dado. La función aleatoria es el modelo que nos describe las reglas de todos esos dados al mismo tiempo. Nos dice que aunque no sepamos qué va a salir en cada tirada, hay una estructura que los conecta a todos. Y aquí está el punto clave de todo esto. Los datos que medimos en campo son solo una de las muchas realidades que pudieron haber pasado. Es como si hubiéramos lanzado todos los dados del mapa una sola vez y apuntado los resultados. Al entender que existen otras posibilidades, la geostadística no solo nos da una predicción, sino que también nos dice qué tan seguros podemos estar de ella. Y eso, la verdad, es increíblemente poderoso. Muy bien, ya que tenemos un modelo para manejar la incertidumbre, ahora necesitamos una herramienta para medir esa estructura espacial de la que hablamos al principio. Esa herramienta, que es el corazón de cualquier análisis geoestadístico, es el variograma. Dicho de forma sencilla, el semivariograma responde a la pregunta: ¿qué tan diferentes tienden a ser dos puntos conforme la distancia entre ellos aumenta? Es nuestro instrumento para ponerle números a la primera ley de la geografía. Este gráfico es literalmente la traducción visual de esa primera ley de la geografía. Conforme la distancia entre los puntos aumenta, eso es el eje horizontal, la diferencia promedio entre sus valores crece, en el eje vertical. Es decir, a mayor distancia, mayor diferencia. Pero ojo, esto no sigue así hasta el infinito, como vamos a ver. El primer componente que salta a la vista es el efecto Pepita. Es ese brinco que da la gráfica justo en el origen. Representa la variabilidad que ocurre a una escala muy, muy pequeña, más pequeña que nuestra distancia entre muestras o incluso puede ser el error de medición. Es, por así decirlo, el ruido que trae el sistema. El segundo componente es el alcance. Esta es la distancia a partir de la cual los datos ya no tienen nada que ver entre sí, ya no están correlacionados. En pocas palabras, nos dice hasta dónde llega la influencia espacial de una muestra. Y finalmente tenemos la meseta. Este es el valor al que llega el variograma justo en el alcance y representa la varianza total de nuestros datos. Es como el nivel máximo de variabilidad que hay en todo el conjunto de datos. Ahora, hay que tener en cuenta que la correlación espacial no siempre es igualita en todas las direcciones. Cuando el alcance a la meseta cambian dependiendo de la dirección que tomemos, a eso le llamamos anisotropía. Pensemos, por ejemplo, en un proceso geológico, como la sedimentación en un río, que tiende a crear estructuras alargadas. La diferencia es muy fácil de visualizar.
La isotropía es como un círculo. La influencia espacial se reparte por igual para todos lados. La anisotropía, en cambio, es más bien como una elipse. El fenómeno está más conectado en una dirección que en otra. Y bueno, identificar esto es absolutamente fundamental para crear mapas precisos. Para terminar, llegamos a un pilar que muchas veces se nos olvida, pero que es crítico: la escala. El tamaño de nuestras muestras importa, y mucho. En geoestadística, a esto lo llamamos el soporte. El soporte es simplemente el tamaño físico, el área o el volumen que representa cada una de nuestras mediciones. No es lo mismo el valor que sacamos de un pequeño testigo de perforación que el valor promedio de un bloque gigante de una mina. Y aquí está lo importante: el efecto soporte. Conforme el volumen del soporte se hace más grande, la variabilidad de los datos disminuye. ¿Y por qué pasa esto? Porque los volúmenes grandes promedian las fluctuaciones locales, suavizan los valores extremos. Cambiar la escala nos cambia las estadísticas. Y con esto hemos construido nuestra base. Partimos del contexto, entendimos el concepto de la variable con su doble naturaleza, la modelamos con una función aleatoria, medimos su estructura con la herramienta del variograma y finalmente consideramos el efecto de la escala. Estos son los pilares de la geoestadística. Con todos estos pilares bien puestos, la geoestadística nos da el poder de estimar lo que no vemos y, lo más importante, de medir nuestra confianza en esa estimación. Esto abre un mundo de posibilidades. Así que la verdadera pregunta ahora es: ¿qué mapa hace falta crear? Estos son, pues, los fundamentos que nos abren la puerta al análisis espacial. Una primera mirada a todo lo que la geoestadística puede hacer.